Aureolas de Luz, capítulo 68 de Chico Javier y Emmanuel. En el campo, de Mateo 13:38. El campo es el mundo. Jesús tiene su campo de servicio en el mundo entero. En él, naturalmente, como en todo campo de labor, hay infinito potencial de realizaciones con fajas de tierra excelente y zonas necesitadas de apoyo, correctivo y protección. A veces, después de florestas dadivosas, surgen charcos gigantescos requiriendo drenaje y socorro inmediato. Al lado de montañas con aureolas de luz, aparecen valles envueltos en sombra indefinible. Troncos rectos se levantan junto a árboles retorcidos. Gajos muertos entran en contraste con follajes verdes llenos de nidos. La tierra inmensa de Cristo reclama trabajo, trabajadores devotos que no demuestren predilecciones personales por zonas de servicio o géneros de tarea. Se presentan muchos operarios al Señor del trabajo diariamente, pero los verdaderos servidores son raros. La mayoría de los trabajadores que se candidatean a la obra del Maestro no sigue más allá del cultivo de ciertas flores, retrocede frente a los pantanos despreciados, teme los sitios desérticos o se espanta ante la magnitud del servicio, recogiéndose a largas y ruinosas vacilaciones o huyendo de las regiones infecciosas. En algunas ocasiones acostumbran ser hábiles horticultores o jardineros. No obstante, casi siempre reposan en esos títulos y se amedrentan ante los terrenos agresivos y multiformes. Jesús, sin embargo, él no descansa y sigue aguardando compañeros para las realizaciones infinitas en favor del reino celestial en la tierra. Reflexiona en esta verdad y enriqueces tus cualidades de colaboración, perfeccionándolas e intensificándolas en las obras del bien, indiscriminado y sin interrupciones. Es cierto que no se improvisa un cooperador para Jesús, entre tanto, no te olvides trabajar día a día en la dirección del glorioso fin. Bueno, aquí comparan la zona de trabajo con Cristo como el campo y dan los diferentes ejemplos de los parangones. El campo lleno de flores, el campo lleno de bosques oscuros, el campo lleno de árboles rectos, otros retorcidos, otros condidos, frutos secos, charcos, pantanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hablan también el campo de trabajo que Jesucristo nos llama, que es una tierra amplia y que también se piden trabajadores para todas esas zonas que muestran ahí. Entonces comienzan a explicar que algunos cuando empiezan a trabajar no les gusta porque eso está desértico, aquí está lleno de charcos, aquí está lleno de mucha selva, aquí está ahí cantidades de insectos ponzoñosos, etcétera, etcétera. Entonces se espanten ante la magnitud del servicio. Entonces, pues, nos dicen ahí, entonces que se van y quedan mucho tiempo vacilando, que si sí, que si no, ¿verdad? Y muchas veces se engalanan o se llenan con las pompas de los títulos que tienen, pero no trabajan. Entonces, sin embargo, Jesús sigue trabajando y nos pide acá, Emmanuel, que hay que reflexionar y que reflexionar en esta verdad y hay que, las cualidades nuestras nos dice que las perfeccionemos, que las aumentemos y que es verdad que si un operario de Cristo no ha sido improvisado, o sea, que no quiere decir que el que llega ya viene llamado, ya viene preparado para estas tareas. Lo que hay es que seguir perfeccionando e intensificando esa labor.
Serra de Meneses y la medium es Ivonne Pereira. No sé si... Probablemente en portugués, alguna vez me lo había. Sí, porque ayer la conferencia la dio Yanaya, que es brasilera, y tiene acceso a esos libros y claro que ya habla en español y los pone ya con la traducción. Y en ese libro, base de ese libro, ella utilizó para la charla, donde nos hablaba de esos perseguidores, esto haciendo alusión a la lectura de ambientación, de esos miembros de la casa que no se definen, que dilatan, que unos producen, otros no producen y así, casi siempre están influenciados por aquellos obsesores o perseguidores de la doctrina y muestran el caso de muchos judíos enemigos de la doctrina que llegan a la casa de espíritas, llegan a los trabajadores, los influyen, los influencian, pero en la medida que el trabajador se mantiene produciendo, haciendo sus esfuerzos, sus sacrificios y perseverando, aquellos asesores van observando aquello y quieren saber si este trabajador es así solamente en la casa o si fuera de la casa espírita también, y los acompañan al trabajo, al hogar, para verificar que ese cambio sea auténtico. Y si el cambio es auténtico, ellos vuelven al centro y se quedan en la clase aprendiendo. Muchos de ellos duran 6 meses, 8, 10 meses y en un año son espíritus defendiendo la causa de Cristo. ¿De quién depende? Del trabajador ejemplar, del que persevera, del que supera y del que realmente fructifica en el servicio. Bien, vamos entonces a darle las buenas tardes a todos los hermanos espirituales, encarnados y desencarnados que nos encontramos aquí. Y esto nos sirve para que nosotros sepamos que todas esas sillas pueden estar ocupadas. Ejemplo de ello, Camino los Tachicos Javier, que duró 2 años abriendo su centro espírita, haciendo en la ambientación, haciendo en la charla, la vibración, con las sillas todas desocupadas y nunca cerró su centro, porque él sabía que no estaba solo y que muchos espíritus lo acompañaban y estaban ahí. Entonces, así como nosotros manteniendo nuestra disciplina con relación al horario, en ese bello aviso que tenemos en cartelera que nos habla de la puntualidad. Esa puntualidad comienza en la hora del inicio de nuestras tareas, con la puntualidad que tienen los hermanos que mucho antes de iniciarse la tarea ya están aquí. Han colocado barreras en torno de la casa, fuera de la casa, a veces hasta en la cuadra hay una protección especial para que este centro que se hierve como una torre luminosa sea atractiva para las entidades necesitadas que lleguen aquí y puedan quedarse para recibir con el estudio, la instrucción y con la oración y la vibración, el consuelo que ellos necesitan. Y es así que nos dirigimos al Señor Jesús, al equipo que Él ha enviado en esta tarde para que nosotros estemos acompañados, protegidos, bien influenciados y estemos en paz, con mucha tranquilidad, para poder explicar temas tan complejos como lo que nos expresa la psicóloga transpersonal Juana de Ángel desde la espiritualidad, que a nosotros de pronto nos queda un poco difícil, pero si todos contribuimos y todos atendemos y todos participamos, podemos inclusive aprovecharlo muy bien y ponerlo en práctica.
Gracias al equipo de mentores y de protectores, guías de cada uno de nosotros, que nos estén acompañando y nos estén preservando para el desarrollo de este tema. Que así sea. El capítulo, el número 12, se llama Adolescencia, edad crítica, crisis de identidad. Entonces vamos a definir primero lo que es la identidad. ¿Qué es la identidad? Tenemos cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad. ¿Qué es la identidad? Género, sexo, masculino, femenino. Esa es la identidad sexual. La identidad. Bueno, es la tendencia que un espíritu pueda tener en cuanto a su forma de pensar y de actuar. La identidad, dice Juana de Ángelis, es el resultado de los valores que permiten la percepción del yo, separado y diferente de todos los demás, que se mantenga en equilibrio y continúe integrado, permaneciendo a través de los tiempos, siendo el mismo, pudiendo ser conocido por las demás personas y descubriendo cómo los otros son, lo cual constituye el sentido global de la caracterización del ego. Vaya y vuelva. Lo que nos queda de esta definición, que es un parrafito así, pero bien concentrado, es el resultado de los valores que le permiten al ser la percepción del yo. ¿Quién soy yo? Y nos habla de que debemos mantener todo ese cúmulo de resultados separado y diferente de todos los demás. Es decir, hay otros valores, hay otras experiencias, hay otras conquistas, pero la identidad debe estar separado de los otros valores. Y debes continuar integrado, permaneciendo a través del tiempo. Es decir, seremos reconocidos por nuestra identidad. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de dialogar con un espíritu al cual conocimos encarnado, podemos decir es fulano o es fulana. ¿Por qué? Porque en su expresión, en su forma de hablar, en el contenido de lo que dice, está mostrando su personalidad, la cual se mantiene a través de las reencarnaciones, a través de los tiempos. Y ese ser va a ser el mismo, pero va modificándose de experiencia en experiencia, modificándose para el bien. Y va a ser conocido por las demás personas y descubriendo cómo son los otros. Si yo me llego a identificar a mí misma, voy a encontrar las diferencias de mi persona con las del doctor Manuel Barbo, con las de Rafael Logreira o con las de Belén. Porque en mis características, donde yo he construido y me he integrado como un resultado de mis experiencias y me conozco, yo noto las diferencias en donde el pensamiento, la personalidad de Rafa difiere de la mía. Entonces me permite a mí conocerme y conocer a los demás. Dice, lo cual constituye el sentido global de la caracterización del ego, no del egoísmo, del ego. ¿Qué es el ego? Además, en los niveles del psiquismo. Entonces, en el adolescente, conquistar la identidad no puede. En el adolescente, para que él pueda conquistar su identidad, es decir, llegar a conocerse a sí mismo, eso es un proceso muy complejo, pero muy importante a la vez. Y es lo que nos va a mostrar Juana de Ángelis en este estudio, cuáles son los inconvenientes que tiene el adolescente para conquistar su propia identidad.
Es decir, para él conocerse y decir quién soy, tiene que atravesar muchos desafíos, vencer muchas dificultades. Y dentro del crecimiento del ser en su infancia y en su adolescencia, él va a encontrar una cantidad de tropiezos, influencias que lo perjudican en esa autopercepción, y eso le va a generar confusión de su identidad, porque él va a tener reacciones que él mismo desconocía. El adolescente, no importa el sexo que tenga, en la medida en que él va compartiendo su vida social, su vida familiar, va a reaccionar, y en esas reacciones él va a tener la oportunidad de conocerse. Si a él no lo desafían, no le ordenan, no lo mandan, él sencillamente sigue en una inercia, en una ley de empuje, de arrastre. Pero cuando a él se le frena y se le hace una exigencia, él va a tener una reacción que puede ser positiva, y él desconocía que tenía esa capacidad, o puede ser de rebeldía y él tampoco sabía que tenía esa capacidad. Entonces, los diferentes inconvenientes, esas influencias que él va a enfrentar, es lo que le va a dar la posibilidad a él de desarrollar y conocer su propia identidad. Ese concepto de identidad varía de un pueblo a otro, es decir, culturalmente no es lo mismo en los diferentes países o en las diferentes culturas religiosas o académicas. Por lo que mucho difiere el concepto de identidad que tienen los orientales con relación a los occidentales, en función de las diferentes culturas y herencias históricas. ¿Qué puede estudiar un adolescente en el Oriente? Su historia oriental. Ellos no van a ver allá a un Simón Bolívar, ellos no van a ver allá a un Nariño, ellos no van a ver allá a un Santander, ellos van a ver un Confucio, ellos van a ver un Buda, sus propios líderes, que han tenido una conducta y un comportamiento y una situación de lucha diferente a la que se tuvo en Estados Unidos de América, en Centroamérica o en Sudamérica. Entonces el adolescente va a estar en una situación que le corresponde en su identidad. En todas ellas, no obstante, la persona debe percibirse consistente, distinta y hasta cierto punto independiente de los demás. Cuando se hacen viajes a otros países en el mismo contexto, nosotros encontramos diferencias. Encontramos diferencias gastronómicas, encontramos diferencias de vestido, encontramos diferencias de peinado. De salud, de cosas sencillas. Por ejemplo, usted un oriental, si es mujer, uno no debe darle la mano, no tiene que inclinar la cabeza, porque para ellos En el saludo, exacto. algo tan sencillo es... A nosotros a veces ni saludamos. Entonces lo importante es que en el crecimiento del ser, en esa nueva experiencia, porque el espíritu sigue siendo un espíritu antiquísimo con su propio bagaje, pero está renovado en un cuerpo en donde va a utilizar unos órganos nuevos, pero que su esencia espiritual es la misma, en donde él va a adaptarse a una situación ambiental, porque igual nosotros no estamos destinados a reencarnar siempre en el mismo país, ni en las mismas ciudades. Entonces la riqueza de experiencias se va a adquirir en la medida en que nosotros tomemos esas diferencias en las diferentes experiencias que nosotros tengamos. Pero eso Dios nos la impone o nosotros la pedimos. Dios no impone nunca nada. Él nos da un libre albedrío que tiene unas limitantes.
en la medida en que el desarrollo de nuestro libre albedrío avance. Ese desarrollo, al igual que la voluntad y las otras potencialidades que tenemos, se logra a través de las diferentes reencarnaciones. Y en la medida que tengamos un progreso evolutivo notable, nosotros mismos seremos los primeros en respetar las leyes divinas y civiles. Y en ese respeto a las leyes, nosotros vamos a estar en capacidad de reencarnar en diferentes sitios, sabiéndonos adaptar con respeto al entorno donde estemos. Algunas veces puede ser por expiación. Si nosotros manejamos el racismo de una manera cruel, nos tocará reencarnar en esa raza que odiamos y que maltratamos. Y vamos a tener las reencarnaciones que sean necesarias en esa raza hasta que aprendamos a amar ese color. Allí es una expiación que se convertirá luego en prueba y en amor, ¿verdad? Todo va a depender del proceso que cada uno de nosotros va enfrentando. Volvemos a la adolescencia, en donde esa búsqueda del joven por encontrar esos valores de conocerse a sí mismo, esa sumatoria de todas esas experiencias, se puede convertir en el adolescente en un problema aflictivo. O sea, el adolescente cae en una depresión, no se encuentra a sí mismo, todo le incomoda, rechaza incluso el hogar, rechaza incluso a sus seres queridos, desea huir, envidia otros hogares, envidia a otros adolescentes, y esa inconformidad en la que vive lo lleva incluso a caer en ese tipo de aflicciones y de depresiones. Él incluso empieza a aparentar lo que no es. Se pone un disfraz de lo que él quisiera ser y quiere imponer en su hogar lo que él desea. Entonces dice, depende mucho del estado psicológico del adolescente, que él pueda distinguirse surgiendo con sus caracteres propios o perderse en el grupo, identificándose con la manera masiva de presentación, normalmente como rebeldía contra el estatus. Encontramos jóvenes que tienen de todo a toda hora y sin embargo no son felices, no están satisfechos. Entonces ellos quieren sobresalir, pero no en el grupo donde están. Entonces ellos se sumergen en esa masa colectiva, muchos de ellos en un gran nivel socioeconómico, que no siempre es el gran nivel moral, y en ese nivel socioeconómico ellos tratan de imponer el desorden. Saben que hay un padre o una madre que resuelve, que pone el dinero que haya que poner con tal de que su niño o niña continúen allí. Se convierten muchas veces en esa manzana podrida, socialmente hablando. Ya las leyes educativas impiden que al niño se le expulse. El joven lo sabe que puede hacer el desorden que quiera, que no va a ser expulsado. Y miren ustedes el cambio que se está dando generacionalmente hablando. Entonces llega un momento en que esa huida muchas veces lo lleva a él a enfrentarse a su propio estatus de donde él salió, con rebeldía. Es decir, sus propios padres van a sufrir por ese hijo que no orientaron bien o que le dieron demasiado lo que no debieron darle, y ese hijo va a volverse hacia ellos como un enemigo. Entonces, para que este joven consiga su identidad individual personal, depende mucho de sus capacidades cognitivas, que le muestran los recursos de diferenciación de los demás y le ofrecen las resistencias
para comprender la tarea de fijación de esos valores en un todo armónico, desarrollando sus responsabilidades personales, sexuales, ocupacionales, culturales, etc. Para conseguir esa identidad individual personal, no meterse en el conglomerado, no meterse en el bonche, en la multitud, sino tomar su individualidad. Él necesita hacer uso de sus recursos cognitivos, es decir, todo lo que él tiene, sabe, comprende y trae. Valores que trae de sus experiencias de vidas anteriores. Ellos le van a mostrar la diferencia que tiene con relación a los demás y él va a ofrecer resistencia. La resistencia es decir no cuando debe decir no y decir sí y mantenerse en su sí cuando debe ser sí. Él va a ser allí firme. No lo van a convencer de que haga lo indebido, porque va viendo en él la personalidad que él realmente ha traído. Y así va él entonces a fijar todos esos valores de un modo armónico, y él va a poder desarrollar todas sus posibilidades, y dentro de esas posibilidades las ocupacionales, si le toca estudiar, si le toca trabajar, si tiene que hacer ambas cosas, si tiene relaciones amorosas, pasionales, sexuales, con responsabilidad, y las culturales. ¿Qué es responsabilidad en todo esto? Cumplir con el deber que le corresponde. Muchos impedimentos hay, sí, para que ese fenómeno ocurra con el éxito deseado. Uno de esos impedimentos es la interrupción del proceso de construcción de la identidad, que puede acontecer de tal forma que defina prematuramente la autoimagen. El joven está creciendo y se presentan situaciones que le interrumpen la construcción de su identidad. Vamos a mirar cuáles son esos factores. Normalmente ellos se van a convertir en espejos, personas espejos. ¿Qué es una persona espejo? Yo voy a reflejar lo que yo quiero que vean, no lo que yo realmente soy. Yo soy bueno, pero estoy molesto o molesta por tal cosa. Yo voy a mostrar lo contrario para yo molestar a mi mamá y a mi papá. Entonces yo me disfrazo de desordenada, yo me disfrazo de libertina, yo me disfrazo de altanera, y estoy mostrando en ese espejo lo que yo deseo que los demás vean, y en el fondo no soy así. Pero ¿qué sucede? Con esa respuesta yo estoy interrumpiendo la construcción de mi verdadera identidad, de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Casi siempre el joven adolescente que sufre ese tipo de impedimento encuentra en los padres, ojo con esto, especialmente en el progenitor cuando es de sexo masculino. ¿Cuál es el progenitor que no es de sexo masculino? Y en la madre cuando lo es del sexo femenino. Una identificación muy fuerte que le impide ser libre, y no saben responder adecuadamente cuando es confrontado con deberes desafiantes, actividades exigentes y comportamientos inesperados. Los padres muy masculinos, las madres muy feministas, le imponen al adolescente el patrón que ellos tienen y que ellos vivieron. Y eso los amarra, les impide a ese adolescente ser libre en el sentido de su identidad, de conocerse a sí mismo, de saber de dónde viene, qué trae,
¿Qué va a mostrar auténtico de él? Otros adolescentes, cuando son enfrentados con los problemas y desafíos de los cambios que en ellos se realizan, pierden el sentido de identidad, sin liberarse de los vínculos anteriores. Esto quiere decir que estos jóvenes, cuando se enfrentan a esos cambios, ¿cuáles son los cambios que la juventud tiene hoy con relación a nosotros? Todos. La forma de vestir. Normalmente buscamos un colegio para nuestros hijos que tenga buena disciplina, porque nosotros en la casa no somos capaces de imponer la disciplina. Entonces buscamos, voy a coger incluso un nombre, buscamos un liceo de Cervantes de padres agustinos, porque los sacerdotes tienen una línea de disciplina y no le permiten al joven usar la camisa por fuera, no le permiten al joven ir sin correa y no le permiten al joven ir sin pañuelo. Y resulta que el joven apenas sale del colegio, ¡fua!, se desenguaza la camisa, se desenguaza la correa, sale de la prisión al libertinaje, porque ni siquiera es a la libertad. Pero si en la casa su padre ve esto, ve esta educación y le va diciendo y tal, pero él ve el conglomerado de sus compañeros y amigos que no usan la camisa por dentro, no usan la correa y no usan el pañuelo, él no sabe quién es, para dónde coge. Si mantiene la disciplina del ejemplo del hogar, o si se mete en el conglomerado y le van a decir, es que tu papá es de otra generación, tu papá y tu mamá son de otra generación, tú eres de esta juventud, para no meternos mucho en un tema que de pronto se nos complique aquí, y la generación Y. Y esa generación Y trae una herencia norteamericana de un llamado de atención en las prisiones, en donde muestran el rabito, donde comienzan las nalgas y allí forma la curvatura de la Y, diciendo los muchachos prisioneros a los otros, yo soy homosexual. Pero aquí no es ese el sentido. Aquí el sentido es libertad, pantalón descaderado, esa cintura arriba, eso es para los viejos, ¿verdad? Esa camisa por dentro es para los viejos, esas camisetas con dibujos extravagantes en el pecho es para los... Entonces, cuando tenemos esa serie de cosas, nosotros tenemos que respetar en el joven el camino que él elige con su libertad, sin libertinajes, dándole la orientación que él requiere y que él necesita. Entonces dice que este joven, cuando enfrenta los cambios generacionales, nosotros somos los primeros en bloquearlos y hacemos mal. Hoy me decía mi hijo, mami, el actor que reemplazó al 007 después de no sé quién, no sé qué. Le dije, no me acuerdo. Yo me acuerdo de Sean Connery. Y entonces me dice él, yo ni lo conocí porque ese no era de mi época. O sea, no era de mi época. Y entonces de su época es el último, el mono este, el de Casino Royale, y el anterior, y después, y el anterior que hizo de Simón, Roger Moore. No me hables de ese, es decir, esos no son de su época. Entonces, Sergio se ríe. Estamos en la época de la juventud, y eso que ellos viven ahora, sus hijos lo van a ver también en un pasado, porque la evolución es constante y los cambios generacionales se van a seguir dando. Y nosotros necesitamos que ellos respeten nuestra época y nosotros respetarles a ellos su momento y su época, ¿verdad? Sin salirnos
de lo que es el parámetro de la moralidad. Y nos dice que se convierten sin liberarse de los vínculos anteriores, no consiguiendo encontrarse a sí mismos, y muchas veces se desligan de la familia, del grupo social, del país, y se convierten en víctimas de una adaptación enfermiza que se prolonga indefinidamente, sin tener capacidad para relaciones duraderas, para actitudes normales, expresiones de lealtad y de afecto. Cuando el adolescente termina huyendo, incluso del país, y muchas veces ve en el otro país la libertad que acá le quitaron o no le permitieron, la posibilidad de mostrarse como él es, no con la persona espejo, esas personas se vuelven como castradas en su capacidad de amar, no son capaces de expresar un afecto, ni siquiera de pedir unas disculpas, se sienten, llegan a amargarse y a atrofiarse en sus sentimientos y no conocen lo que es la lealtad y lo que es respetar a los demás. Hemos sabido, no sé ustedes, pero yo he sabido de personas aquí en Colombia, de familias buenas, normales, con educación y con títulos universitarios, reprimidos. Y todo el mundo hablaba y comentaba, y te has dado cuenta cómo es fulano, y tú te das cuenta, como que se les resbalara algo, se le chispoteara algo y tal, y ese ser se va de Colombia. Porque no tiene felicidad, se sabe estigmatizado, se sabe señalado, y eso lo sufre desde la adolescencia. Y apenas tiene la posibilidad, se va. Y si alguien pudiera mirar por un huequito, ¿qué hace? Hace lo que le da la gana. Se desfachata totalmente. Se viste como quiere. Hasta se viste de peluca, si quiere ser mujer, en fin. Te llega un momento en que se destapa completamente, porque aquí no se le dio la oportunidad de comprenderle su verdadera identidad. Entonces, eso es lo que sucede. Muchas veces ese conflicto, esa dificultad de identificarse, puede ofrecer una mayor madurez al joven en el futuro, porque trabaja en favor de su selección de valores y de conocimientos, adquiriendo por eso una mayor capacidad creativa, una mejor manera de elaborar ideas y de caracterizar definiciones que aquellos que precipitadamente se afirmaron en determinadas cuestiones y que escogieron como forma de identidad. Así como puede ser negativo, también le puede servir al joven todas estas dificultades para crecer, esperar. Los jóvenes, yo les digo esto, y se los digo con conocimiento, los jóvenes, los niños y los jóvenes tienen una paciencia, saben esperar. A los 18 años soy mayor de edad. Y esos 18 años llegan antes de lo que canta el gallo. ¿Y qué hace el papá cuando se ha impuesto como un tirano, o la mamá cuando se ha puesto como una severa militar a los 18 años? Entonces le dice al joven, bueno, está bajo mi techo, tienes que seguir haciendo lo que yo diga, de no te vas. Y en ese te vas, le está abriendo las puertas al abismo social. No hay amor en esa actitud. Y el joven necesita mucho amor, mucha comprensión. Y es un periodo transitorio. Si se le maneja bien, él mismo va a recapacitar y él mismo va a extraer de allí sus valores. Por lo tanto, cualquier confusión en ese periodo, que es transitorio, puede redundar en forma saludable para la formación de la identidad del adolescente, sin la exageración de un trastorno prolongado. Quienes lo convertimos en un trastorno prolongado somos los adultos, que empezamos a crear en él la rebeldía, a cultivar en él la amargura y las reacciones que después se van a venir en nuestra contra. Ahora vamos a entrar a un punto bien importante.
Otro factor que merece análisis es el de la identidad sexual. ¿Sufre el adolescente con su identidad sexual? Sufre. Y mucho. Hay jóvenes que rápidamente definen y aceptan su naturaleza esencial, ya sea masculina o femenina. Nosotros tenemos aquí que hacer una remisión, Libro de los Espíritus, pregunta 200, 201, 202, creo que 200, 200A, 201, 202, sobre el sexo en los espíritus. Nosotros somos espíritus encarnados, pero necesitamos una sexualidad definida en un programa y en una tarea y en un progreso y en un proceso. En esta oportunidad surgen los conflictos más fuertes del transexualismo y del homosexualismo. Algunos de ellos como resultado de factores genéticos, es decir, trabajados desde la intimidad de la célula embrionaria, trabajados por el espíritu en la constitución del cuerpo a través de la reencarnación, que se valió del periespíritu para el modelado de la forma orgánica. El espíritu trabaja el periespíritu para darle forma a su cuerpo, ¿verdad? En la forma orgánica. Cómo el espíritu automáticamente sabe escoger el espermatozoide, que es el responsable de la sexualidad, que tiene el X y el Y, porque el óvulo tiene XX. Si el espermatozoide pone la X, nos va a dar XX, una mujer, femenino. Pero si el espermatozoide pone la Y, nos va a dar un XY, que es un masculino. Eso lo trabaja el espíritu en la intimidad de la unión sexual. Pero no determina el sexo. No lo determina el espíritu reencarnante. La sexualidad la toma del espermatozoide, que es masculino. Por eso los papás que se molestan porque la mujer tuvo una niña, otra, él puso la X, pero quien determina el sexo es el espíritu reencarnante, a través de la sexualidad y de la escogencia del espermatozoide portador de la X y de la Y, ¿verdad? De esos cromosomas. Otros como efecto de la conducta familiar o social, y algunos más por la necesidad de ser trabajada la sexualidad como directriz preponderante para la adquisición de los recursos más elevados y difíciles de ser conquistados. Entonces, cuando nosotros tenemos dentro de nuestro proceso reencarnatorio la escogencia de mi sexualidad como mujer, yo hago mi trabajo como espíritu, con mis guías por supuesto, y dentro del periespíritu, que es el mismo que traigo de vidas anteriores, con algunas pequeñas modificaciones de cambios, porque arreglé alguito, porque superé algo, porque moralmente mejoré en esto. Entonces allí es donde se dan los cambios del periespíritu, pero el proceso sexual, el periespíritu, guarda la forma anatómica de nuestra sexualidad. Si yo voy a hacer un cambio de sexo, de mujer a hombre, voy a trabajar arduamente en el periespíritu haciendo un cambio en mis gónadas. No voy a tener el proceso de órganos masculinos, no de órganos femeninos, sino el de masculinos. Entonces hay un trabajo del ser espiritual con sus guías en el periespíritu para la forma orgánica. Eso a través de la reencarnación. Otros se dan en estos procesos de transexualismo y homosexualismo por el ambiente familiar. Y no es porque el niño viva con 3 y 4 y 5 hermanas y 10 primas. Conozco varones criados entre mujeres y son varones. Hay una inclinación íntima del espíritu
Y cuando encuentra dentro de las hermanas o hermanos, la afinidad, pues lógicamente se afiniza. Dice, y algunos más por la necesidad de ser trabajada la sexualidad como directriz preponderante para la adquisición de los recursos más elevados y difíciles a ser conquistados. Cuando dentro de esa línea femenina yo me he prostituido tantas y tantas reencarnaciones, he tenido tantas y tantas oportunidades de resolver aquello, de no seguir en esa línea, pero mi tendencia se mantiene y yo no corrijo eso. Hay una ayuda espiritual y es quitarme esa sexualidad femenina, trabajarme orgánicamente un cuerpo masculino, mi psiquismo femenino permanece y yo tengo que, de una manera preponderante, adquirir recursos morales que son los más difíciles de ser conquistados y mantenerme en esa línea. Esto hoy es muy difícil porque las leyes humanas en todos los países están dando vía libre a todo. Hoy en internet, cuando voy a entrar al Yahoo, encontré una foto delante y después, una muchacha con un strapless rojo de canastica y tal, ya con su operación, un varón de este lado. Y por allí tuvimos uno que salió hasta en las portadas de revistas, con su quija larga de hombre y acá con su quija larga de mujer, ya que le llamen como Claudín, pide que le llamen no sé qué. Entonces ya hay un destape total en ese sentido. Pregunto, ¿se estarán cultivando los valores morales? Absolutamente. Podemos quedarnos en esa identidad sexual y trabajar los valores morales, que es la razón de ser por la cual hemos tenido el cambio. No es que el alma del hombre atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa. Es que ha sido un cambio para que nuestra conducta moral se discipline, porque eso habla de nuestros desvíos y abusos de la sexualidad en vidas anteriores. ¿Estamos claros? ¿Quién dice que no? ¿Quién no está claro en eso? Una pregunta, ¿y la sexualidad no puede ser producto de la escogencia, de una expiación? Dice que no. ¿Quién no está claro en eso? Una pregunta, ¿y la sexualidad no puede ser producto de la escogencia, de una expiación? ¿Cómo? Una expiación, o sea, un espíritu por expiar a una de sus parejas y decida un sexo. Pero es que los sexos no son, es decir, como hombre o como mujer tienen sus beneficios. Son experiencias positivas en ambos. Más aún, hay riqueza para el espíritu cuando después, vamos a poner una cifra, después de 150 encarnaciones como hombre, ¿qué no aprendió ese espíritu como hombre? Pero ¿qué sabe de ser mujer? No sabe nada. Entonces viene, vamos a comenzar el curso y viene, pero no trae desequilibrios, no trae desórdenes, porque es una programación constructiva para el crecimiento. Y como mujer va a empezar a sentir la maternidad, la ternura, la dulzura, es decir, empieza otro curso. Cuando se termina este curso con todo lo anterior en esta línea, es un ser que tiene equilibrio tanto en el ánimos como en el ánima, como un Jesús, ¿ya? Sin debilidades de orden sexual. Es diferente. Entonces, no es que porque yo venga de hombre necesariamente voy a venir lesbiana, ni mucho menos, ni transexual, no. O como yo venga de mujer voy a traer, no. Solamente cuando hay una necesidad de adquisición de valores morales en la conducta moral. Y allí es donde los padres, si están preparados, van a saber apoyar al adolescente y van a saber brindarle el recurso que necesita para disciplinar eso.
porque ya lo vimos, hay una energía desbordante en el torrente sanguíneo, hormonalmente hablando hay una descarga, y eso ¿cómo se quema? Deporte, arte, música, baile, queme toda esa energía y no le queda tiempo de nada, cae cansado, dormido. Pero si no hace nada de eso, esa energía lo perturba, lo atormenta y sale a buscar lo que no debe. No, por el tiempo, me comentas al final si nos queda tiempo. La identificación sexual del individuo equilibrado se hace definida cuando se armoniza, es que esto es importante, y de pronto lo que vas a comentar te lo responde el mismo tema. Cuando se armoniza la expresión biológica, ¿cuál es la expresión biológica? Nuestro cuerpo, femenino o masculino. Anatómica con la psicológica. ¿Cuál es mi psiquismo? Yo traigo como 10 encarnaciones de mujer, me siento femenina y mi cuerpo, anatómicamente hablando, soy una mujer. Entonces hay una armonía, expresándose de forma natural y progresiva, sin los choques de la incertidumbre o de la incapacidad de comportarse frente a la realidad del fenómeno sexual. Cuando no se tiene la definición, vamos a tener choques. Y hemos sabido de señoras casadas, paridas, con hijos adultos, que por cualquier razón otra mujer se le acercó y descubre que es bisexual. Y entonces se quiere separar del marido, no porque haya sido mal marido, sino porque ella ha descubierto que le gustan las mujeres, después que ha tenido 20 años de una vida de hogar, de pareja y tal. Por supuesto, y viceversa. Entonces, ese choque, esa incertidumbre no se da cuando hay una armonía en el psiquismo y en la anatomía física. Una identidad madura les faculta una buena dosis de autoestima, de tolerancia con relación a las demás personas, de afectividad sin perjuicios emocionales, de proceder sin estereotipos, de lucidez que facilita enfrentar desafíos con naturalidad. ¿Quién? La identidad madura del adolescente que ha construido su identificación y sabe lo que es, quién es, qué necesita, para dónde va, y ha concretado sus valores y los ha condensado, siente que es único y que tiene que respetar a los demás para que a él también se le respete. Así, la adolescencia es una edad crítica, sí, en lo que respecta al proceso de adaptación y definición de conceptos y de comportamientos de la realidad. Para el adolescente, el mundo es hostil, agresivo, con patrones difíciles de ser logrados y se siente amenazado del mundo. Nosotros lo vimos, el adolescente que espera de la sociedad que le consienta todos sus caprichos. Como no se los consiente, entonces el adolescente dice que la sociedad es agresiva. Aquí no hay ningún adolescente ya. Que la sociedad es fuerte, que la sociedad es hostil, en fin. Entonces él se va a sentir diferente a los demás en la sociedad. Entonces su lucha es interior. No encuentra cómo reconocerse, cómo actuar y cuáles son los recursos de los cuales dispone para colocar al servicio de su realización personal. Por otro lado, muchas culturas consideran al joven como a un rebelde, un egoísta y un agresivo. Lo que él cree que es la sociedad, muchas culturas creen que el joven es así. Es que está en la edad de la rebeldía, está en la edad difícil, está en la edad de la contestadera. Entonces así la sociedad se provee de conceptos que le exigen al joven una sumisión y una dependencia, que eso es incorrecto. Entonces queremos que el joven esté subyugado. Y no se les olvide esto, el joven que acepta esa subyugación es de apariencia,
llega su momento en que él va a querer cobrarse esa sumisión a la que fue sometido. Él va a querer liberarse y castigar a los que le hicieron esa cárcel, esa sumisión, dificultándole así el acceso a las oportunidades de trabajo, de creación, de realización personal, porque él aún no está definido ni posee experiencia. Muchas veces el adolescente se siente rechazado por cualquier situación que él presente. Ese rechazo lo marca y de eso él se alimenta y crece interiormente en venganza, en deseos de venganza o de superación, de acuerdo a los valores que él haya recibido. Él va a demostrar que aquella persona que lo rechazó y lo estigmatizó estaba equivocada. O le va a demostrar a esa persona quién es él y se las va a cobrar. Entonces hay un juego de valores importantes que nosotros tenemos que cuidar. Y se habrá de convenir que la experiencia es el resultado de la habilidad adquirida. Entonces el joven no tiene experiencia, pero la va a adquirir mediante el desempeño de su trabajo, y que solamente será conseguida si es concedida la oportunidad de su autorrealización. Entonces él va a tener tantos conflictos dentro de sí cuando él no es entendido, comprendido, respetado y bien orientado. Ese choque entre lo viejo y lo nuevo, la generación de otra época y la generación actual. Y ya la generación actual, algunos ya están maduros, ya están adultos, y entonces ven a los pelados como los rebeldes, entonces ya se sienten ellos también adultos. Eso crea en el adolescente un choque de cómo se vestía su papá, de lino y de chaqueta, y cómo se visten ahora. Entonces ahora ya, si se les quitó la corbata para ciertos actos, ellos sienten que es una felicidad ir en contra del patrón social. Que tú le digas a un joven que puede ir en jean, va en jean, así lleva encima una chaqueta. Entonces los adultos jóvenes tienen que adaptarse a ese adolescente y usar su jean y usar su chaqueta y quitarse la corbata, para que haya una unión entre generaciones. Es lo que nos aconseja Juana de Ángeles. Ella nos dice, eso constituye, ese choque entre lo viejo y lo nuevo constituye un desafío para que ambos se armonicen, adaptándose el joven al contexto social, sin abdicar a sus valores, como también de la inútil lucha agresiva que contra ellos se ofrece. No obstante, el adulto debe trabajar para el cambio de paradigmas. Si nosotros no podemos seguir cuadriculados en lo que traemos y en lo que recibimos, abrir como un compás al cambio para poder entrar un poco en armonía con la adolescencia. Al adulto le cabe aceptar de que la vida es una constante renovación e ininterrumpido cambio, que la vida está rica de transformación de conceptos que avanzan siempre en un sentido ético elevado y liberador, en el cual las criaturas humanas se deben encontrar felices y unidas, y le cabe al adulto la responsabilidad de abrir ese compás para que el adolescente se sienta realizado, identificado, confiado en que ese adulto lo quiere y ese adulto le marca una directriz de seguridad. Se durmió Rafa. Ahora sí. Se quedó resuelta, Ana, tu aporte, tu inquietud. Bueno, era un comentario, no era una pregunta.
Ahora sí. Se quedó resuelta, Ana, tu aporte, tu inquietud. Bueno, era un comentario, no era una pregunta, era más bien un comentario. Por eso, era un aporte. Un aporte. Sí, quedó en acorde con lo que dice. Sí. Con lo que dice Juana de Ángel. Sí. ¿Alguna inquietud? Pregunta. Feli, te veo ahí sacando cuenta. No, es que simultáneamente voy como reflexionando sobre lo que vas diciendo y esto que hablas tú de la libertad que se cuarta de muchos hogares, ¿verdad? Con relación a la adolescencia. En estos días escuchaba yo una conferencia de Raúl Peña, precisamente hablaba sobre esa parte que tiene que ver con que nosotros nos creemos los dueños de los hijos. Y como decías tú en el día pasado, que los hijos son de Dios y y como es Gibran Khalil. Y son prestados y que nosotros a través nuestro, que llegan a través de nuestro a la existencia terrenal con el fin de darlos, de ayudarlos, ¿verdad? De inculcarles esos valores de los cuales la sociedad hoy en día adolece, ¿verdad? Entonces, que eso que en la medida en que tú vas diciendo, yo voy reflexionando más, porque esos son temas que para mí son el gran soporte de la sociedad. Y eso que eso incluye la familia, porque de ahí es donde viene, ¿verdad? De que esos temas son de suma trascendencia para mejorar la convivencia planetaria, ya, del ser mismo en su progreso evolutivo, ¿verdad? Y que nosotros como tutores, el gran compromiso que tenemos, La responsabilidad que hay, ya cuando nosotros entregamos a la sociedad a ese ser que sabemos. Decentes, tenemos que entregar ciudadanos decentes, criar bien a los hijos. Y esa es una gran tarea. Una gran tarea, y de pronto leyendo los libros de André Luis encontramos tanta enseñanza al respecto de los renacimientos en los hogares. Y cuando una mujer se convierte en abortista sistemática, se va, retorna, su perispíritu a nivel de su aparato reproductor está machucado como un molde para hacer pudín, pero que ha recibido martillazo por todos los lados, no está apto y tiene que autorreparar su aparato genésico y su aparato reproductor con la asistencia a niños de otras madres, a niños huérfanos, asistencia social a niños, Cuando ya ese molde del pudín está más o menos, no está como nuevo, pero está más o menos ordenadito, reencarnan en ella espíritus endurecidos, criminales, espíritus necesitados para educarla a ella en el amor a los hijos. Porque aquellos que pudo tener y que ella despreció ya siguieron su camino, han tenido otros hogares, otras madres. Pero para resarcir tiene que tener la experiencia de hijos duros, dolores de cabeza, y quizás no le va a alcanzar una existencia para convertir a estos criminales en seres decentes o seres buenos, pero cumple con un deber, y es lo que le va a servir más adelante en una experiencia posterior a tener hijos de otra índole. Al espíritu endurecido algo aprende, algo le queda, en algo se beneficia. Entonces son las uniones que de pronto entre padres
e hijos nosotros vemos tan difíciles que encontramos hijos irrespetando a los padres, a la madre, pegándoles inclusive y hasta matándolos, porque son lazos muy difíciles de odio de vidas anteriores, muchos que han sido abortados y que no siguieron su camino, que se les impidió realizarse y progresar, vuelven con problemas de salud para la madre, con dificultades en su aparato reproductor. Entonces podemos entender que la justicia divina es perfecta, y cuando esos cuadros dolorosos están en la sociedad no podemos decir la suerte, o yo soy de malas, o es que a mí me pasa esto, es que a fulana que es más mala que yo no le pasa nada, y así. No conocemos los pasados espirituales, ni siquiera el nuestro. Carmen, algo que ahorita también igual reflexionaba, y es que en los hogares se ha descuidado mucho, a pesar de que nosotros sabemos que esos espíritus que reencarnan en nuestros hogares vienen con una cantidad de imperfecciones, de compromisos, etcétera, etcétera, o de tendencia. Fíjate que hay una parte que nosotros estamos descuidando, y es lo que ser con la aceptación del ser, de sus situaciones, porque el origen, por ejemplo, los suicidas hacia dónde apuntan, que es no aceptar muchas realidades que se le presentan, su propio. Exacto, no aceptarlo, no comprenderlo, y de pronto esa cosa que nosotros en el hogar vemos cuando depunta algo muy mínimo, como por decir, el niño no pudo, o una relación no se dio, y que esa relación que no se dio no la pudo digerir, y que entonces se quedó colgado en la espera del fracaso, y tiende, cuando hay ese soporte del cual de los valores. Exacto, ¿qué pasa? Que él busca una válvula de escape que puede ser a través del vicio, de la prostitución y del vicio. Exacto. De la adicción. Y la ignorancia que hay de la vida espiritual. Porque definitivamente cuando estamos convencidos de que la vida continúa, tenemos que aprovechar esto para poder llegar a las mejores condiciones, mejores que las de vida anterior. Pero eso depende de las tendencias también que tenga el joven. Sí, depende de las conozcamos cuál es el problema que trae el joven. No es para que se las alimentemos, es para que se las trabajemos. Y si tiene una identidad ya desarrollada, una identidad desarrollada firme, pues va a ser difícil un cambio de sexo, por ejemplo, como se hablaba anteriormente. Que no necesita eso cuando hay educación al respecto. El maestro Kardec hace énfasis en la necesidad de la educación. Hay que educar en el sentido espiritual. Esa educación espiritual le va a dar al ser, a las familias, la estabilidad emocional y los valores morales que se requieren. Le agradecemos a los trabajadores espirituales que nos han acompañado, a nuestros guías, al espíritu de Juana de Ángeles, a Duval, por quien vibramos por su salud, que permanezca recuperándose permanentemente, neutralizando el tiempo, el agotamiento del natural, pero que permanezca, que nos siga brindando su oratoria, su psicografía, su psicofonía. Vibramos por todos ellos, por el maestro Kardec, por Jesús, nuestro guía y gobernador. A Dios, nuestro Padre universal, le damos las gracias. Le pedimos perdón por nuestras debilidades.
cronológica podemos ser adultos, por edad espiritual podemos ser adolescentes, aún necesitados de orientación, de crecimiento, de equilibrio, de entender nuestra identidad individual, de ser diferentes, pero respetuosos de los demás. En estos momentos solicitamos la lluvia de energías saludables para nuestros cuerpos espiritual y físico, para nuestra alma, y que esa salud que estamos necesitando la podamos obtener a través de una respiración suave, armoniosa, grata, y podamos nosotros sentir esa protección en este regreso que tengamos a nuestros hogares y a nuestras actividades, por nuestros compañeros ausentes que por razones personales no han asistido, donde quiera se encuentren, sean bendecidos y protegidos, Señor, con sus familias, al igual que las